Ventajas inesperadas de las pruebas. Y si la aflicción en que estáis por voluntad de Dios os hastía de todas las criaturas, si os compromete a daros enteramente a vuestro Creador, estoy seguro que le estaréis más agradecidos por lo que os ha afligido, que por lo que le hubieras ofrecido en vuestros votos si os evitaba la aflicción. Los demás favores que habéis recibido de Él, comparados con esta desgracia, no serán a vuestros ojos más que pequeños favores. Siempre habéis mirado las bendiciones temporales que ha derramado hasta ahora sobre vuestra familia, como los efectos de su bondad hacia vosotros. Pero entonces veréis claramente que nunca os amó tanto como cuando trastornó todo lo que había hecho para vuestra prosperidad, y que si había sido liberal al daros las riquezas, el honor, los hijos y la salud, ha sido prodigio al quitaros todos estos bienes. No hablo de los méritos que se adquieren por la paciencia. Por lo general, es cierto que se gana más para el cielo en un día de adversidad que durante varios años pasados en alegría, por santo que sea el uso que se haga de ella. Todo el mundo conoce que la prosperidad nos debilita, y es mucho cuando un hombre dichoso, según el mundo, se toma la pena de pensar en el Señor una o dos veces por día. Las ideas de los bienes sensibles que le rodean ocupan tan agradablemente su espíritu que olvidan con mucho todo lo demás. Por el contrario, la adversidad nos lleva de un modo natural a elevar los ojos al cielo para, mediante esta visión, suavizar la amarga impresión de nuestros males. Sé que se puede glorificar a Dios en toda clase de estados y que no deja de honrarle la vida de un cristiano que le sirve en una alegre fortuna. Pero, ¿quién asegura que este cristiano le honra tanto como el hombre que le bendice en los sufrimientos? Se puede decir que el primero es semejante a un cortesano asiduo y regular, que no abandona nunca a su príncipe, que le sigue al consejo, que todo lo hace justo, que hace honor a sus fiestas, pero que el segundo es como un valiente capitán, que toma las ciudades para su rey, que le gana las batallas a través de 1000 peligros y a precio de su sangre, que lleva lejos la gloria de las armas de su Señor y los límites de su imperio. Del mismo modo, un hombre que disfruta de una salud robusta, que posee grandes riquezas, que vive en honor, que tiene la estima del mundo, si este hombre usa como debe de todas estas ventajas, si las recibe con agradecimiento, si las refiere a Dios como su divino maestro por una conducta tan cristiana, pero si la providencia le despoja de todos estos bienes, si le consume de dolores y de miserias, y si además, en medio de tantos males, persevera en los mismos sentimientos, en las mismas acciones de gracias, si sigue al Señor con la misma prontitud y la misma docilidad, por un camino tan difícil, tan opuesto a sus inclinaciones, entonces es cuando publica las grandezas de Dios y la eficacia de su gracia del modo más generoso y brillante. Ocasiones de méritos y de salvación. Juzgad de ahí la gloria que deben esperar de Jesucristo las personas que le habrán glorificado en un camino tan espinoso. Entonces será cuando nosotros reconoceremos cuánto nos habrá amado Dios, dándonos las ocasiones de merecer una recompensa tan abundante. Entonces nos reprocharemos a nosotros mismos el habernos quejado de lo que debería aumentar nuestra felicidad, de haber gemido, de haber suspirado, cuando deberíamos habernos alegrado, de haber dudado de la bondad de Dios cuando nos daba las señales más seguras. Si un día han de ser así nuestros sentimientos,
¿por qué no entrar desde hoy en una disposición tan feliz? ¿Por qué no bendecir a Dios en medio de los males de esta vida, si estoy seguro que en el cielo le daré gracias eternas? Todo esto nos hace ver que sea cual sea el modo como vivamos, deberíamos recibir siempre toda adversidad con alegría. Si somos buenos, la adversidad nos purifica y nos vuelve mejores, nos llena de virtudes y de méritos. Si somos viciosos, nos corrige y nos obliga a ser virtuosos. Capítulo 3. Recurso a la oración. Es extraño que habiéndose comprometido Jesucristo tan a menudo y tan solemnemente a atender todos nuestros votos, la mayor parte de los cristianos se quejan todos los días de no ser escuchados, pues no se puede atribuir la esterilidad de nuestras oraciones a la naturaleza de los bienes que pedimos, ya que no ha exceptuado nada en sus promesas. Creed que obtendréis cuanto pediréis por la oración. Tampoco se puede atribuir esta esterilidad a la indignidad de los que piden, pues lo ha prometido a toda clase de personas, sin excepción. ¿De dónde puede venir que tantas oraciones nuestras sean rechazadas? Quizá no se deba a que, como la mayor parte de los hombres son igualmente insaciables e impacientes en sus deseos, hacen demandas tan excesivas o con tanta urgencia que cansan, que desagradan al Señor, o por su indiscreción o por su importunidad. No. La única razón por la que obtendremos siempre en esta vida tan poco es porque le pedimos demasiado poco y con poca insistencia. Es cierto que Jesucristo nos ha prometido de parte de su Padre concedernos todo, incluso las cosas más pequeñas, pero nos ha prescrito observar un orden en todo lo que pedimos, y sin observancia de esta regla en vano, esperaremos obtener nada. En San Mateo se nos ha dicho: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Para obtener bienes, no se os prohíbe desear las riquezas y todo lo que es necesario para vivir, incluso para vivir bien, pero hay que desear estos bienes en su rango. Y si queréis que todos vuestros deseos a este respecto se cumplan infaliblemente, pedid primero las cosas más importantes, a fin de que se añadan las pequeñas al daros las mayores. He aquí exactamente lo que le sucedió a Salomón. Dios le había dado la libertad de pedir todo lo que quisiera. Él le suplicó de concederle la sabiduría que necesitaba para cumplir santamente con sus deberes de la realeza. No hizo ninguna mención ni de los tesoros ni de la gloria del mundo. Creyó que haciéndole Dios una oferta tan ventajosa, tendría la ocasión de obtener bienes considerables. Su prudencia le mereció enseguida lo que pedía, e incluso lo que no pedía. Te concedo de gusto esta sabiduría porque me la has pedido, pero no dejaré de colmarte de años, de honores y de riquezas, porque no me has pedido nada de todo esto. Si este es el orden que Dios observa en la distribución de sus gracias, no nos debemos extrañar que hasta ahora hayamos orado sin éxito. Os confieso que a menudo estoy lleno de compasión cuando veo la diligencia de ciertas personas que distribuyen limosnas, que hacen promesa de peregrinaciones y ayunos, que interesan hasta los ministros del altar para el éxito de sus empresas temporales. Hombres ciegos, temo que roguéis y que hagáis rogar en vano. Hay que hacer estas ofrendas, estas promesas de ayunos y peregrinaciones para obtener de Dios una entera reforma de vuestras costumbres, para obtener la paciencia cristiana, el desprecio del mundo, el desapego de las criaturas. Tras estos primeros pasos de un celo regulado, hubierais podido hacer oraciones por el restablecimiento de vuestra salud y por el progreso de vuestros negocios. Dios hubiera escuchado estas oraciones, o mejor, las hubiera prevenido y se hubiera contentado de conocer vuestros deseos para cumplirlos. Sin estas gracias primeras, todo lo demás podría ser perjudicial y de ordinario. Así es.
He aquí porque somos rechazados, murmuramos, acusamos al cielo de dureza, de poca fidelidad en sus promesas. Pero nuestro Dios es un Padre lleno de bondad, que prefiere sufrir nuestras quejas y nuestras murmuraciones antes que apaciguaras con presentes que no serían funestos. Para apartar los males, lo que he dicho de los bienes, lo digo también de los males de que deseamos vernos libres. Alguien dirá que él no suspira por una gran fortuna, que se contentaría con salir de esta extrema indigencia en la que sus desgracias lo han reducido. Deja la gloria y la alta reputación para los que ansían. Desearía tan solo evitar el oprobio en que le sumergen las calumnias de sus enemigos. En fin, puede pasarse de los placeres, pero sufre dolores que no puede soportar. Desde hace tiempo está rogando. Pide al Señor con insistencia a ver si quiere suavizarlos, pero le encuentra inexorable. No me sorprende. ¿Tenéis males secretos mucho mayores que los males que os quejáis? Sin embargo, son males de los que no pedís ser librados. Si para conseguirlo hubierais hecho la mitad de las oraciones que habéis hecho para ser curados de los males exteriores, haría ya mucho tiempo que hubierais sido librados de los unos y de los otros. La pobreza os sirve para mantener en humildad a vuestro espíritu, orgulloso por naturaleza. El apego extremo que tenéis por el mundo os hace necesarias estas medicinas que os afligen. En vosotros las enfermedades son como un dique contra la inclinación que tenéis por el placer, contra esta pendiente que os arrastraría mil desgracias. El descargaros de estas cruces no sería amaros sino odiaros cruelmente, a no ser que os conceda las virtudes que no tenéis. Si el Señor os viera con cierto deseo de estas virtudes, os las concedería sin dilación y no sería necesario pedir el resto. No se pide bastante. Ved cómo por no pedir bastante no recibimos nada, porque Dios no podría limitar su liberalidad a pequeños objetos sin perjudicarnos a nosotros mismos. Os ruego que observéis que no digo que no se puedan pedir prosperidades temporales sin ofenderle, y pedir ser liberados de las cruces bajo las que gemimos. Sé que para rectificar las oraciones por las que se solicita este tipo de gracias, basta con pedirlas, con la condición de que no sean contrarias ni a la gloria de Dios ni a nuestra propia salvación. Pero como es difícil que sea glorioso a Dios el escucharos o útil para nosotros, si no aspiráis a mayores dones, os digo que en tanto os contentéis con poco, corréis el riesgo de no obtener nada. ¿Queréis que os dé un buen método para pedir la felicidad, incluso temporal? ¿Método capaz de forzar a Dios para que os escuche? Pues bien, decidle de todo corazón: Dios mío, dadme tantas riquezas que mi corazón sea satisfecho, o inspiradme un desprecio tan grande que no las desee más. Libradme de la pobreza, o hacedmela tan amable que la prefiera a todos los tesoros de la tierra, que cesen estos dolores, o lo que será aún más glorioso para vos, haced que cambien en delicias para mí, y que lejos de afligirme y de turbar la paz de mi alma, lleguen a ser a su vez la fuente más dulce de alegría. Podéis descargarme de la cruz, podéis dejármela sin que sienta el peso, podéis extinguir el fuego que me quema, podéis hacer que en lugar de apagarlo para que no me queme, me sirva de refrigerio como lo fue para los jóvenes hebreos en el horno de Babilonia. Os pido lo uno o lo otro. ¿Qué importa el modo como yo sea feliz? Si lo soy por la posesión de los bienes terrestres, os daré eternas acciones de gracias, o bien, si lo soy por la privación de estos mismos bienes, será un prodigio más gloria a vuestro nombre que dará, estaré aún más reconocido.
He aquí una oración digna de ser ofrecida a Dios por un verdadero cristiano. Cuando roguéis de este modo, ¿sabéis cuál es el efecto de vuestros votos? En primer lugar, estaréis contentos suceda lo que suceda. ¿Acaso desean otras cosas los que están deseosos de bienes temporales que estar contentos? En segundo lugar, no solamente no obtendréis infaliblemente una de las dos cosas que habéis perdido, sino que ordinariamente obtendréis las dos. Dios os concederá el disfrute de las riquezas y para que las poseáis sin apego y sin peligro, os inspirará a la vez un desprecio saludable. Pondrá fin a vuestros dolores y además os dejará una sed ardiente que os dará el mérito de la paciencia, sin que sufráis. En una palabra, os hará felices en esta vida y temiendo que vuestra dicha no os corrompa, os hará conocer y sentir la vanidad. ¿Se puede desear algo más ventajoso? Nada, sin duda, pero como una ventaja tan preciosa es digna de ser pedida. Acordaos también que merece ser pedida con insistencia, pues la razón por la que se obtiene tan poco no es solamente porque se pide poco, es también porque se pida poco o mucho, no se pide bastante. Perseverancia en la oración. ¿Queréis que todas vuestras oraciones sean eficaces infaliblemente? ¿Queréis forzar a Dios a satisfacer todos vuestros deseos? En primer lugar digo que no hay que cansarse de orar. Los que se cansan después de haber rogado durante un tiempo carecen de humildad o de confianza y de este modo no merecen ser escuchados. Parece como si pretendierais que se os obedezca al momento de vuestra oración como si fuera un mandato. ¿No sabéis acaso que Dios resiste a los soberbios y que se complace en los humildes? ¿Qué? ¿Acaso vuestro orgullo no os permite sufrir que os hagan volver más de una vez para la misma cosa? Es tener muy poca confianza en la bondad de Dios, el desesperar tan pronto, el tomar las menores dilaciones por rechazos absolutos. Cuando se concibe verdaderamente hasta dónde llega la bondad de Dios, jamás se cree uno rechazado, jamás se podría creer que desee quitarnos toda esperanza. Pienso, lo confieso, que cuando veo que más me hace insistir Dios en pedir una misma gracia, más siento crecer en mí la esperanza de obtenerla. Nunca creo que mi oración haya sido rechazada hasta que me doy cuenta de que he dejado de orar. Cuando tras un año, por ejemplo, de solicitaciones me encuentro en tanto fervor como tenía al principio, no dudo del cumplimiento de mis deseos y lejos de perder valor después de tan larga espera, creo tener motivo para regocijarme, porque estoy persuadido que seré tanto más satisfecho cuanto más largo tiempo se me haya dejado rogar. Si mis primeras instancias hubieran sido totalmente inútiles, jamás hubiera reiterado los mismos votos, mi esperanza no se hubiera sostenido ya que mi asiduidad no ha cesado. Es una razón para mí el creer que seré pagado liberalmente. En efecto, la conversión de San Agustín no fue concedida a Santa Mónica hasta después de 10 y 6 años de lágrimas, pero también fue una conversión incomparablemente más perfecta que la que había pedido. Todos sus deseos se limitaban a ver reducida la incontinencia de este joven en los límites del matrimonio, y tuvo el placer de verle abrazar los más elevados consejos de castidad evangélica. Había deseado solamente que se bautizara, que fuera cristiano, y ella le vio elevado al sacerdocio, a la dignidad episcopal. En fin, ella solo pedía a Dios verle salir de la herejía, y Dios hizo de él la columna de la iglesia y el azote de los herejes de su tiempo. Si después de 1 año o 2 de oraciones esta piadosa madre se hubiera desanimado, si después de 10 o 12 años, viendo que el mal crecía cada día más,
que este hijo desgraciado se comprometía cada día en nuestros y nuevos errores, en nuevos excesos, que la impureza había añadido la avaricia y la ambición. Si lo hubiera abandonado todo entonces por desesperación, ¿cuál hubiera sido su ilusión? ¿Qué agravio no hubiera hecho a su hijo? ¿De qué consolación no se hubiera privado ella misma? ¿De qué tesoro no hubiera frustrado a su siglo y a todos los siglos venideros? Amén.